Buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a nuestro segundo encuentro de la semana número 2, donde netamente vamos a hablar sobre la presentación de nuestro artículo o producto académico final del módulo. Bien, empezamos. Habíamos visto la semana anterior que estamos pasando una a una las etapas de elaboración del artículo. Ustedes ya han pasado una etapa en donde han realizado la lectura y el análisis crítico del contexto, han descrito su problemática, han definido objetivos y las estrategias, los instrumentos que van a utilizar para recolectar sus datos. Hoy nos toca trabajar sobre la organización y análisis de la información y la redacción del artículo. Bien. Nuestro trabajo en general va a estar constituido por diferentes capítulos y cada uno está dedicado a un asunto específico. El capítulo 1 ha sido dedicado a la descripción del contexto educativo y a la problematización de los textos educativos o los textos seleccionados. Bien, esto como un ejemplo. Una vez que usted eligió una problemática, viene la etapa de la aplicación de instrumentos, que fue lo que hicimos la anterior semana. Hoy vamos a trabajar en la aplicación de estos instrumentos para la organización de categorías. Bien, lo que vamos a hacer esta semana se llama categorización, es decir, que vamos a ordenar la información que hemos obtenido a través de la aplicación de nuestros instrumentos para organizar en categorías. Posteriormente, se va a redactar el artículo y bueno, se lo va a revisar y corregir. Bien, entonces, esto explicado en función de un documento guía que se les facilitó en el módulo anterior. Bien, entonces vemos que ya tenemos la descripción del contexto, la problematización, formulación de objetivos, justificación de la investigación, tenemos una metodología y ya ustedes han diseñado sus herramientas. Un poco para desglosar lo que víamos la anterior semana, ustedes ya han pasado por la descripción del contexto, hemos visto que es muy importante elegir una problemática de investigación y relacionarla a nuestro contexto educativo, porque cada contexto va a tener sus propias características que lo hacen único. Ahora, vamos también a pasar por la problematización de los textos correspondientes del año de escolaridad, esto solo como ejemplo. Para explicarles a ustedes, estamos utilizando el ejemplo de la relación existente o los problemas que pueden surgir a través de la implementación de los textos educativos. Bien, entonces eso para que ustedes no se confundan, ¿ya? Todo este trabajo de diapositivas que se les está presentando a ustedes es un ejemplo en donde la problemática central está orientada a los textos, los tipos de textos que estamos utilizando en las unidades educativas y cuán útiles pueden ser o no. Entonces, según su problemática, ustedes han ido formulando el objetivo general y los específicos, han justificado su investigación y han elegido pues las herramientas necesarias. Ahora, la anterior semana vimos que debíamos elegir los instrumentos o técnicas de acuerdo a los objetivos específicos que tiene nuestro trabajo, porque al cumplir con cada uno de los objetivos específicos, vamos a estar dando cumplimiento a nuestro objetivo general. Habíamos dicho que el investigador, en este caso ustedes, son los que tienen que determinar cuál instrumento o qué técnica es la adecuada para que usted aplique a las diferentes poblaciones. Lo ideal es que usted aplique varios instrumentos, al menos 3, y que estos instrumentos usted los aplique a diferentes poblaciones o a diferentes actores, para que usted
encuentre la información veraz a través del análisis de las respuestas que le dan cada uno de estos actores. Tendrá también un momento en donde usted desarrolle la justificación de la investigación. La justificación de la investigación es el sustento de un trabajo de investigación. Se supone que el investigador trata de resolver problemas de la realidad que son importantes de resolver. Es por eso que siempre las investigaciones deben ser justificadas. El problema que usted elija va a tener usted siempre que sustentar y responder al por qué es importante que usted estudie eso. Seguimos con el ejemplo de los textos educativos. Entonces yo tendría en la justificación a lo mejor que responder o plantearme preguntas a las cuales debo de responder. ¿Cuál es la importancia de estudiar los textos educativos de especialidad? ¿Cuál es la relevancia de la investigación para la comunidad educativa? ¿Cómo ayudarán los textos educativos a la formación de estudiantes? Y estas mismas preguntas a lo mejor ustedes pueden cambiarlas y relacionarlas con la problemática que ustedes han elegido. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos del enfoque de la metodología de investigación, si hablamos del tema de los textos educativos, aquí tenemos unas preguntas claves que a lo mejor ustedes también podrían retomar para aplicarlas a el problema que ustedes han elegido. Ahora, he visto en los trabajos que me han presentado que muchos han aplicado entrevistas a informantes claves como director, ¿no? Que han aplicado cuestionarios a diferentes profesores, que han aplicado encuestas a estudiantes, que muchos han realizado observación participante y también observación directa o no participante, y han presentado sus guías de observación. Eso está muy bien. Uno que otro también ha presentado un diario del investigador. Nuevamente recalco que la guía del análisis de los documentos refleja la búsqueda de información de primera fuente. Hago análisis de documentos cuando ingreso a la unidad educativa en la que estoy investigando algún problema y busco información en los documentos oficiales. Eso es análisis de documentos, ¿bien? Si yo busco en el internet información de otros libros, no es análisis de documentos, esa es revisión bibliográfica, ¿bien? Entonces, si por ejemplo yo quiero saber las estadísticas de los casos de violencia, sí, a lo mejor no puedo ir a Tránsito o no sé, a la PELCB. Si no puedo ir a estos lugares a que ellos me den los datos, a lo mejor yo puedo buscar en el internet las estadísticas que han sacado diferentes periódicos, ¿no? Ahí sí esa búsqueda es análisis de documentos, ¿bien? Pero si yo busco la opinión de otra persona en otra investigación, eso no es análisis de documentos, eso es revisión bibliográfica. Es importante que lo tengamos claro para no cometer errores, ¿bien? En su redacción. Luego nos vamos a lo que vamos a trabajar esta semana. Lo que vamos a hacer se llama categorización. Ahora, ¿cuáles son los pasos para categorizar? En realidad, la categorización no es más que transcribir la información que he recabado a partir de la aplicación de mis instrumentos. Yo he aplicado los instrumentos, entonces tengo información de las encuestas, del cuestionario, de las entrevistas, de las guías de observación, etc. Lo que tengo que hacer es leer toda esta información, organizarla y clasificarla. ¿Recuerdan cuando les hice el ejemplo la semana pasada y les decía, a lo mejor usted las preguntas de su entrevista, 2 o 3 preguntas, usted lo puede agrupar y poner un subtítulo? Esos subtítulos son
las unidades temáticas, ¿bien? O esos subtítulos pueden ser también las categorías, ¿bien? Supongamos que estamos trabajando la problemática de los textos, la aplicación de el uso de los textos, cuán útil o no pueden ser. Entonces, a lo mejor las entrevistas, las encuestas, los cuestionarios que yo hice, tenían que hablar sobre el contenido de los textos, tenían que hablar sobre el currículo base, tendrían que hablar de la secuencia que pueden tener estos textos, de cómo puedo organizar los textos, etcétera, ¿no? Y es por eso que aquí tenemos como opción cuáles podrían ser las categorías. Una categoría podría ser los contenidos y el currículo base. Esta categoría ha surgido de la revisión de la información que he recolectado en la aplicación de mis instrumentos. Entonces, para que exista esta categoría, yo he tenido que preguntar, tal vez 2, 3 preguntas sobre este punto. Entonces, yo voy a sacar mi categoría y fácilmente voy a poder redactar el contenido. ¿Bien? Si mi categoría que he sacado son los contenidos de los textos y la realidad, entonces en los instrumentos que yo apliqué, tendría que haber preguntado quizás 2 o 3 preguntas sobre el contenido de los textos, o sobre cómo el maestro o el estudiante cree que están relacionados estos textos con la realidad, ¿no? A lo mejor la secuencia lógica que tienen los contenidos, qué le parece la organización de los contenidos, si hay relación entre las imágenes y los textos, o si cree que el lenguaje de estos textos es adecuado para que los estudiantes entiendan, o si es que proponen actividades desde una lectura, no sé, comprensiva, etc. Todos estos subtítulos que ven aquí son las llamadas categorías que han surgido del análisis de la información recolectada por mis entrevistas, cuestionarios y demás. Ahora, ¿cuál es la manera en que usted lo va a presentar o lo va a redactar? Entonces, se supone que usted va a presentar así, en negrilla, su primer subtítulo o hallazgo, su idea clave que usted ha sacado de la aplicación de sus instrumentos. Y luego va a redactar un párrafo o 2 que estén relacionados con esa idea central. Así va a armar el esqueleto de su artículo. En esta primera parte vamos a ponerle subtítulos y los párrafos, pero cuando ya sea la presentación final de este trabajo, ya vamos a quitar los subtítulos y el artículo solo va a estar formado de las ideas claves, de los párrafos que van a estar separados solo por espacios, pero deben tener una secuencia lógica que cuando su lector realice precisamente la lectura de su artículo, encuentre que hay una secuencia lógica entre las ideas. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría yo redactar en estos párrafos o categorías? Tengo que redactar yo la experiencia, la información que yo voy a estar extrayendo de la comunidad. Seguimos con el tema de los textos educativos. A lo mejor podría desarrollar cuál es la utilidad que la comunidad cree que tienen los textos, qué valores tienen en relación a los textos educativos, qué posición de autores tiene la propia comunidad con relación a los textos educativos, cuál es la experiencia que tienen los maestros al momento de escribir. Pero sobre todo, usted también tiene que ir desarrollando la posición crítica como investigador al respecto del tema. Y posteriormente, al final, realizará la conclusión del capítulo, y así estará formado su artículo. Bien, unas aclaraciones importantes ahora que usted va a empezar
a encontrar las ideas centrales de su trabajo. Los resultados deben ser presentados de manera que se responda al objetivo de investigación. Esto es importante. Cuando usted inicia la investigación, empieza con un objetivo. El objetivo es lo que yo quiero lograr. Entonces, cuando usted hace la investigación, tiene que lograr ese objetivo y en su conclusión usted va a responder a este objetivo. ¿Bien? Esto quiere decir que si mi objetivo era determinar las causas de la deserción escolar en tiempos de pandemia, entonces su conclusión son, se ha llegado a descubrir que las causas de la deserción de la pandemia es fulana, sutana y mengana. Entonces en la conclusión estoy respondiendo al objetivo. No puede ser que mi objetivo sea una cosa y que mis conclusiones sean otra cosa. Un investigador, al momento de revisar cuán útil ha sido su trabajo, tiene que ir contrastando. El objetivo se cumplió. ¿Cómo se cumplió este objetivo? Bien, entonces eso es importante. Si mi objetivo era, no viene al caso, pero solo por ejemplo, si mi objetivo es, por ejemplo, mencionar las características de la educación virtual en mi comunidad, entonces la conclusión tiene que ser las características de la educación virtual en la comunidad tanto son estas y estas. ¿Bien? Entonces tiene que haber esa relación entre el objetivo y la conclusión, porque es fácil de entender que debe haber esta relación, pero muchas veces cuando leemos los trabajos, los objetivos están por un lado y las conclusiones están por otro lado. Entonces es un punto importante a considerar. Ahora, cuando usted redacte sus categorías y a la vez el contenido mismo de su artículo, usted tiene que resaltar las evidencias que sustentan la investigación. Es decir, el razonamiento y lo que usted escriba en su artículo es resultado de todo el trabajo que usted está haciendo. Por lo tanto, usted tiene que resaltar esas conclusiones, tiene que resaltar usted todas esas ideas que han surgido de la aplicación de su instrumento. A usted nadie le está contando el asunto, usted lo está vivenciando, ¿no? Y debe de resaltar las evidencias que sustentan esa investigación. Es lo mismo, la anterior semana yo tenía que verificar la aplicación de sus instrumentos. En muchos casos lo he logrado porque he visto cómo ustedes están en una foto entrevistando, luego me ha puesto las fotos de todos los instrumentos resueltos, ahí hay una prueba, ¿no? Sin embargo, hay otros trabajos en los que no hubo la evidencia de la aplicación de su instrumento. A lo mejor me sacó foto del contexto, me sacó foto de los niños, o me sacó fotos de los colegas, pero no había en el trabajo ningún instrumento aplicado. Bien, entonces ahora es momento de que vamos a sustentar las evidencias de mi investigación. Ahora, cuando usted muestre los resultados, esos resultados deben tener secuencia lógica, además que tienen que tener una relación, ¿no es verdad? No puede ser que en mi dato de 20 estudiantes del curso, no sé, sexto A, 18 tienen celular. Esa es la evidencia y el dato. Pero yo esté diciendo en mi conclusión, no tienen equipos móviles, por eso no se puede avanzar. Bien, entonces debe haber una secuencia lógica entre lo que sustenta mi interpretación y lo que los datos reflejan, ¿ya? Muchas veces nos perdemos de ese dato y estamos encasillados en lo que nosotros pensamos, y eso es muy importante, entender que el investigador, cuando va a investigar, va sin prejuicios y va sin ideas. No voy yo a sacar mi idea en sí, ¿bien? Y a lo mejor querer sacar las conclusiones a las cuales yo misma he llegado antes de investigar. Entonces, a lo mejor
yo creía que no se puede la educación virtual, pero yo estoy revisando mis datos y mi información y de repente todos tienen acceso a internet o todos tienen equipos móviles, entonces ese preconcepto que yo estoy llevando me va a hacer fallar al momento de redactar o al presentar los datos, ¿ya? Entonces eso es importante a considerar. Tenemos que interpretar, tenemos que comparar, debe haber discusión de nuestras ideas para que haya realmente un análisis correcto. En las orientaciones didácticas para esta semana 2, lo que tenemos que hacer es la transcripción de información y categorización. Bien, lo que tiene que hacer usted es transcribir la información y categorizar. Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, se debe proceder a la redacción de las categorías. Inicialmente se debe centralizar la información tomando ideas centrales de las respuestas de los diferentes actores. Si usted quiere, opcional, puede diseñar tablas para centralizar la información y que a la vez así le van a ayudar a usted a identificar las categorías. ¿Bien? Para plasmar de mejor manera cuáles son las ideas. Puede utilizar colores, según sean las respuestas comunes. Lo importante es que usted defina y redacte las categorías tomando en cuenta las ideas centrales. Esta vez usted va a trabajar en formato Word. El producto es la categorización. Bien, a ver. Vamos a la categorización. Si revisamos nosotros nuestro protocolo de elaboración y presentación del producto final, nosotros estaríamos ya desarrollando el tema. Bien, estaríamos en el punto 2. Vamos a tratar nosotros de ya redactar el contenido. Y si nos fijamos, nuestro contenido va a tener de 10 a 15 hojas. Entonces es importante que vayamos sacando varias categorías. Bien. Aquí les voy a compartir un ejemplo de guía de la categorización, que es lo que vamos a hacer. Nos dice que para realizar la categorización en sí, lo que tenemos que hacer es transcribir toda la información, sea que yo recolecté mediante encuestas e instrumentos escritos, ¿no? Que lo han escrito en una hoja, o sea que yo fui a entrevistar y solamente grabé el video o solamente el audio. Entonces tengo que empezar a transcribir la información. Es importante que vayamos transcribiendo toda la información, pero en el momento de que estoy recolectando los datos, a lo mejor podría y sería justo que yo haga una lectura selectiva. Es decir, no es necesario que yo vaya y escriba, en la mañana fuimos a tal parte, la entrevista la hicimos en un ratito, o sea, esos datos no son importantes aquí, porque lo que queremos sacar son las ideas claves de las respuestas. Entonces, tenemos que hacer un análisis de todo el contenido de mi entrevista. Fácilmente yo puedo leer una entrevista y ir registrando cuáles son las ideas más importantes que saco de esa entrevista y luego de la otra. Entonces, hacemos una lectura selectiva de nuestros instrumentos para ir sacando cuáles son las ideas. Entonces, obviamente, esta transcripción o las ideas que yo saque van a depender de la cantidad de mis entrevistados. Yo les decía, no vale la pena aplicar todo un instrumento a una persona que me va a decir sí, no, tal vez, a veces no. Entonces, no me conviene aplicar a una población así. Yo tengo que aplicar a una población que genere realmente información, que me brinde información que yo pueda analizar. Bien, hay que tener cuidado a la hora de identificar ¿ya? Todas las ideas. Cuidado de que el entrevistador o ustedes como investigadores estén poniendo sus ideas antes de trabajar como se debe. ¿Ven? Entonces aquí voy a hacer una presentación
de cómo usted podría realizar esta categorización haciendo uso de lo que sugiere nuestra consigna de la actividad, que es presentar la información en tablas. Aquí tenemos diferentes actores, ¿bien? Aquí vamos a hacer el proceso de triangulación. Se llama triangulación porque, al igual que el triángulo, tiene 3 ángulos. Y desde cada ángulo es una mirada diferente. Y lo que vamos a hacer es relacionar, ¿ya?, la mirada que tiene un actor con la que tienen los demás. Entonces, vemos aquí que tenemos diferentes actores. Tenemos como actor al director, tenemos como actor a los docentes, estudiantes y padres de familia. Ustedes igualmente han tenido que tener estos actores. Probablemente no tienen los 4 actores, pero al menos tienen 3 actores. Entonces igual pueden realizar esta tabla. Ahora, usted puede utilizar, nos dice, colores para ir identificando las ideas que se parezcan. Y también podremos utilizar un poco de códigos para ir distinguiendo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, profesor 1, profesor 2. Estudiante 1, estudiante 2. Padre de familia 1 o 2. Y bueno, el director, que es solo 1. No necesita un código. Ahora, aquí solamente hemos resaltado que el instrumento que hemos utilizado es la entrevista. Fíjense, aquí en este ejemplo solamente se ha utilizado entrevista, ¿ya? Entrevista al director. No menciona que han realizado a esto. No creo que podrían ser entrevistas en sí, a menos que solamente se haya elegido una cantidad limitada de docentes, de estudiantes y padres de familia para hacer entrevistas. A lo mejor otros han utilizado encuestas, ¿no es verdad? Y sería importante que también los coloque y los resalte. Luego usted empieza a leer la información y a identificar cuáles son las ideas importantes, no enfocándonos en lo negativo, sino en el aporte que nos dé cada uno. En este caso el problema es relacionado a música, el arte musical. Acá hay la pregunta, ¿no? La pregunta nos dice, ¿por qué los estudiantes no pueden desarrollar sus talentos hacia el arte musical? Fíjense, una misma pregunta se ha aplicado a diferentes actores. Lo que vamos a ver es si hay una relación entre estas respuestas que nos han dado. El director, por una parte, dice que no cuenta con docente de especialidad, que hay problemas en el desenvolvimiento de los estudiantes. Entonces, fíjense, los problemas lo tengo en cuenta, pero bueno, no es una idea clave. Pero sí, una idea clave que nos dio el director es que no hay docente de especialidad. Ahora yo le voy a preguntar a los otros docentes, que obviamente no necesariamente tienen que ser de música, pero sí también docentes. Y bueno, aquí un docente nos dice que hay carencias en las técnicas, fíjense, seguimos en lo negativo, pero que a lo mejor es porque le falta motivación y es necesario para la motivación tener un profesor que realmente genere esos espacios de interés por el estudiante. Entonces aquí ya tenemos 2 ideas. Una que nos dice que hay motivación y otra idea que viene a confirmar la información que nos ha dado es el actor llamado director, ¿no es verdad? Ahora, si yo le pregunto al otro profesor, sí, igual nos dicen, no, hay muchas dificultades, no quieren demostrar su talento, seguimos en lo negativo, porque a lo mejor tenemos siempre una visión de encontrar lo negativo primero, lo tomamos en cuenta, pero nos vamos quedando con el aporte de información. En este profesor nos vuelve a decir que hay falta de motivación y que a lo mejor podría ayudar tener un docente de especialidad. Y ahí yo me voy dando cuenta que la información que me dijo este profesor 2 es la misma que me ha dicho este profesor 1.
Entonces ya he resaltado las ideas importantes. Hay 2 actores que están enfatizando la motivación y 3 actores que me están diciendo que es importante tener un docente de especialidad. Bueno, nosotros sí sabemos, ¿no?, que un docente de especialidad es clave cuando hablamos de la música o de cualquier otra materia. Bien, a lo mejor lo que piensan estos actores es parecido porque pertenecen a un mismo grupo poblacional. Por eso es importante que esa misma pregunta se plantee al estudiante. A lo mejor podría ser con la misma pregunta, o a lo mejor la entrevista al estudiante podría tener otra pregunta que se parezca, ¿no es verdad? Y fíjense que el estudiante dijo que tenemos problemas, no contamos con un profesor que nos apoye. Bueno, probablemente el profesor no le da confianza, o no sé, el profesor es muy rígido, no sé. Aquí ya vemos que hay una información parecida, pero ya no las da otro actor, ¿ya? El estudiante 2 igual nos dice que el profesor de música ayuda mucho para motivarlo, que las actividades que le dé le permita demostrar esto. Entonces ya vemos que nuevamente hay la palabra clave que es motivación. Y yo ya me voy dando cuenta que también aparece esta misma información en diferentes actores. Por último, los últimos actores que tenemos son los padres de familia, y cuando vamos revisando nos vamos dando cuenta que a lo mejor también nos hablan de que no hay profesor de la materia y que por eso no hay una práctica. Entonces, me voy dando cuenta de la triangulación de la información, que esta se repite y por tanto se puede evidenciar. De esa manera y de esa lectura, yo puedo sacar 2 ideas claves. Estas ideas claves ya me van a servir como categorías. Y mi idea clave va a ser relacionada a la importancia del docente de especialidad y la importancia de tener estudiantes motivados. ¿Bien? Entonces ahí yo voy a ir cuadrando toda la información, triangulando toda la información. Iniciamos esta segunda parte de nuestra segunda sesión de la semana 2, donde estamos viendo un poco sobre cómo podemos desarrollar la categorización que debemos presentar esta semana. El documento nos sugiere que podemos utilizar tablas o cuadros para que nosotros podamos realizar el vaciado de la información. Hemos visto entonces que una tabla así nos puede ser útil. Es muy importante que para la investigación usted tenga diferentes instrumentos aplicados a diferentes poblaciones. Quizás no haya mucho que triangular si solamente usted ha entrevistado a docentes o solo a estudiantes. Entonces es necesario para realizar la triangulación que usted tenga diferentes actores. Decíamos entonces que de transcribir las ideas importantes que nosotros tenemos, de recolectada la información en estos actores, que vamos a ir sacando nosotros cuáles son las ideas centrales. Estas ideas centrales o principales van a ser las categorías. Y además, estas categorías a lo mejor pudieran tener pequeños subtítulos o subcategorías, para que yo vaya detallando en mi redacción toda la idea y no haya detalles que se me escapen. Aquí les voy a mostrar un cuadro ya centralizador para la obtención de estas categorías. Habiendo procesado ya la información de cada una de las preguntas de investigación que he realizado en mi entrevista, por ejemplo, tengo que centralizar toda la información y voy a ir sacando microcategorías, que quiere decir los pequeños subtítulos que puede tener las ideas claves que he obtenido a través del proceso de la triangulación. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro para que no haya complicaciones? ¿Bien?
De todo lo que yo encuentre, la información grande es la categoría. Todo lo que yo pueda hablar dentro de mi idea general grande, todo eso que yo pueda detallar, va a ser la microcategoría. Y las microcategorías me ayudan para que yo pueda desarrollar de manera más completa. Por ejemplo, yo en mi entrevista me dicen que los papás no ayudan a los estudiantes a nivel de música. No quieren comprarle, no sé, el charango, la guitarra, no quieren comprarle instrumentos musicales. Ah, ya. Entonces yo puedo tener la categoría, es decir, el título grande o la idea grande, el apoyo de los padres de familia hacia la educación musical. Esa es mi categoría. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir dentro de este espacio? A lo mejor yo podría escribir que hay poco apoyo de los padres, ¿no? Sin embargo, a la comunidad le gusta que los estudiantes aprendan y practiquen música de su comunidad. Fíjense, son pequeños detalles que yo ya voy desarrollando dentro de esta idea general. Ahora, quizás una de las situaciones por las que no apoyan es que los padres y los estudiantes viven lejos de la comunidad y lo que no quieren es que anden con sus instrumentos llevando y trayendo, a lo mejor. Entonces, fíjense cómo ya voy sacando yo pequeños detalles de la información que voy agrupando en una categoría mayor. Entonces, en su ejercicio, usted podría hacerlo de las dos maneras, por donde quiera. Puede empezar por la idea más grande y luego va afinando las pequeñas ideas o los pequeños detalles. O a lo mejor usted cuando va leyendo va sacando las ideas pequeñitas que luego puede agruparlas en una idea mayor, ¿no? A ver, sigamos revisando. Supongamos entonces que en la entrevista dicen los estudiantes que no saben tocar instrumentos de viento y cuerda porque no tienen esos instrumentos, ¿no? Entonces, yo ya me voy dando cuenta que esa idea está orientada a los instrumentos musicales o los materiales, ¿no? De repente, algún padre me dice, pero si ellos nunca utilizan materiales, nunca piden. Ah, ya. Entonces, ese otro dato lo puedo agregar nuevamente a esta idea que es más grande. Y de esa manera yo voy construyendo mis categorías y mis microcategorías, ¿bien? A lo mejor no tienen el conocimiento y práctica de instrumentos. Ahora esto puede estar relacionado a que no practican porque el maestro no les enseña, ¿no? Ahora, materiales audiovisuales y cancionero escolar no usan más que un cancionero escolar. O no usan más que una tele para ponerle a cantar los himnos. No sé. No son fortalecidos porque no tienen medios. Estas son las ideas pequeñas que estamos sacando de nuestras entrevistas, encuestas y demás. Y por la capacidad de análisis que tiene el maestro, se da cuenta que todas estas pequeñas ideas corresponden a una idea mayor, como los materiales e instrumentos musicales. Entonces, veo que hay ideas que están relacionadas entre sí y que por tanto van a ser contenido de mis categorías. Y tengo que tener esa lógica para que de repente estas pequeñas ideas no estén mezcladas, ¿no? Y si en la entrevista estas ideas estuvieran todas mezcladas, entonces en mi lectura yo voy realizando la clasificación, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya va con otro color el hecho que me dicen el profesor no acompaña el proceso, no hay docentes de especialidad, no se utiliza la técnica de vocalización y no hay ni carga horaria para la música. Ya, fíjense cómo esos pequeños subtítulos no tienen que ver con falta de apoyo de los padres de familia. Por eso es que tienen que corresponder a otra categoría que vamos a llamar uso de estrategias y didáctica del maestro de educación musical. Ahora, alguien me dice por ahí,
Pero si a los jóvenes no les interesa aprender a tocar instrumentos originarios, entonces a lo mejor hay un rechazo por la cultura y el contexto, ¿no? Estos jóvenes de ahora ya no saben nada de la cultura de sus antepasados. Eso no lo puedo colocar tampoco en falta de apoyo, o tampoco no lo puedo colocar en falta de materiales. Entonces, para esas ideas, para esa información, yo tengo que tener otra microcategoría o una categoría grande general. Entonces, de esta manera tienen ustedes que desarrollar sus categorías. Bien, ahora, en un primer momento, yo pensaba que la manera de presentar su trabajo de hoy era así. La categoría y la redacción. La categoría y la redacción. Creí que eso es lo que teníamos que presentar, pero ahora nos han mandado un documento en donde la tarea de la semana 3 va a ser esta. Bien, entonces, asumo por tanto que la categorización que ustedes deben presentar esta semana está basada en estas tablas. Esta o esta. Bien, entonces esa es la tarea que ustedes tienen que presentar esta semana. Volvemos a revisar las orientaciones didácticas y fíjense que aquí me dice, se debe proceder a la redacción de categorías. Entonces, ahí me da a entender que fuera como el título y su redacción, ¿no? Inicialmente debe centralizar toda la información tomando ideas centrales de las respuestas de los diferentes actores. Revisar la guía de categorización. Entonces, creo que lo adecuado va a ser que presentemos este cuadro. Este cuadro es el que tenemos que presentar. Bien, en donde usted tenga las categorías que va a utilizar y donde tenga qué puntos va a desarrollar dentro de cada categoría, para que en la siguiente semana usted ya presente todas estas categorías desarrolladas en diferentes párrafos. Y fíjese que hemos dicho que son de 10 a 12 páginas según el protocolo, ¿no? De 10 a 15 páginas de contenido. Entonces, vamos a ir viendo cuánto podemos ir redactando a partir de la categorización. Entonces, es esto lo que tendrían que ustedes estar presentando en esta semana. ¿Se entiende? ¿Se ha quedado claro? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, adelante. Licenciada, disculpe, no lo tenemos en la plataforma este ejemplo de guía de categorización, tampoco tenemos lo de la consigna 2, que es lo que se está explicando, y ahorita acabo de entrar a mi plataforma y sigue solamente la actividad de la semana 2, o sea, la primera, pero no están estas. ¿O de dónde lo podemos bajar, Licen? Yo se los voy a pasar terminando la reunión. De todas maneras, nos han indicado de que los encargados del sistema iban a subir todos estos ejemplos a la plataforma. Si todavía no lo han hecho, no hay problema, que yo enseguida de que cortemos la reunión, yo les voy a pasar todos estos ejemplos para que ustedes se guíen. Ya, licenciada, muchas gracias, Licen. Y otra consultita más. Entonces, la actividad 2 va a consistir justamente en este cuadro que se está compartiendo, ¿no es cierto, Licen? Sí, sí. Como les digo, inicialmente yo creí que era con su redacción, pero nos acaban de pasar también las instrucciones para la siguiente semana y ahí nos dicen que ya es la redacción del artículo. Ya, Licen. Entonces, como este cuadro es de realizarlo, ¿no? Con categorías y con ideas centrales o microcategorías. Sí. Solo ese cuadro, ¿verdad, Licen? Sí, sería solamente, este cuadro es resultado de haber hecho esto. Usted puede hacerlo con este cuadro también, o a lo mejor le conviene más fácil ir leyendo los instrumentos e ir ya directamente sacando sus categorías, ¿no?
también se puede hacer solo con la lectura comprensiva de sus instrumentos. Usted puede ir sacando las ideas sin necesidad de esto. Ahora, hay personas que son mucho más sistemáticas y quieren todo el proceso completo. Bueno, entonces para ellas a lo mejor sería útil hacer esta primera. Bien, lo que me interesa es que ustedes tengan diferentes actores, ¿ya? Y que puedan sacar diferentes categorías, porque hemos visto que son 15 las hojas que vamos a desarrollar al final en todo nuestro artículo, ¿no? Todo el contenido de nuestro artículo. Sí, licenciada, gracias. Licen, y otra consultita sobre el protocolo que ya tenemos para la redacción del artículo, justamente donde dice desarrollo del tema, que es de 10 a 15 páginas. Ahí va a entrar todo lo que se va a hacer en esta semana 2 en cuanto a la categorización y en cuanto a la redacción de los instrumentos, licenciada, porque a lo que se ve en el protocolo están otros puntos. Por ejemplo, aquí dice lectura de la realidad, revisión de otras investigaciones y presentación de datos obtenidos. Ahorita, en este momento, usted está redactando como la mitad, va a tener que redactar la mitad del trabajo final en su protocolo, ¿bien? En el protocolo vemos, aquí lo vamos a revisar, en el protocolo vamos a ver que tenemos el desarrollo del tema, ¿no? Usted va a tener que precisar los hallazgos que usted hizo. Esos hallazgos usted ya los tiene que estar desarrollando en sus categorías, pero fíjense, hallazgos en torno a los conceptos de las categorías, ¿ven? Entonces, ahora usted va a empezar a redactar sus categorías y en esas categorías ya tiene que ir usted pensando en mostrar los hallazgos que usted ha encontrado, ¿ya? Va a desarrollar esas categorías. Ahora, solamente cuando usted desarrolle sus categorías, tenga usted en cuenta la lectura de la realidad, ¿ya? Lo que usted está haciendo, sacar la información y todo su análisis va en lectura de la realidad. Ahora, va a haber otro momento en donde usted tiene que revisar otra información, es decir, ya tiene que revisar libros, investigaciones de otros autores que hayan estudiado su tema o un tema parecido, para que usted sustente los resultados de su investigación en investigaciones que ya han realizado otros, ¿bien? Todavía no nos han dado instrucción para que ustedes empiecen a buscar informaciones. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, básicamente, con las categorías, es un poco de la lectura de la realidad y a lo mejor buscando los datos que usted ha obtenido, ¿ya? Porque si usted me dice aquí falta de apoyo, no tienen instrumentos, esos son sus hallazgos de usted, pero esos hallazgos salen de esos instrumentos, ¿bien? Entonces, siguiendo el protocolo, nosotros estamos desarrollando parte de la investigación, los datos que estamos encontrando y la lectura de la realidad. Eso es lo que estamos haciendo siguiendo el protocolo, ¿bien? Luego ya vamos a tener que agregar en formato APA otras investigaciones, pero hasta el momento, como indica la guía, solamente vamos a redactar categorías. Y para eso van a tener ustedes el ejemplo, ¿no? Que les voy a facilitar, y ustedes solamente van a definir y redactar las categorías tomando en cuenta las ideas centrales. De repente alguno quisiera presentar esto, pero de repente ya redactado, ¿no? Hay poco apoyo de los padres de familia por esto, por esto, por esto, por esto, no se puede por tal cosa. Entonces a lo mejor ustedes ya se les ocurren ideas para ir redactando. Entonces, lo que queremos es que ustedes tengan ideas de qué escribir. Eso es lo que queremos. Con la categorización necesitamos ideas de qué escribir. Eso es lo que estamos ejercitándonos, ¿bien? Así que no se preocupe que lo que está haciendo ahora en la categorización le va a ayudar, le va a servir y lo va a utilizar usted para su artículo final, ¿ya? Bueno, licenciada, muchas gracias. Bien, pero de todas maneras,
De todas maneras, no hace mal siempre estar revisando este protocolo, a lo mejor para que usted ya vaya pensando, no sé, si quiere algún agradecimiento, o a lo mejor ya vaya haciendo el resumen de todo el trabajo que está haciendo, ¿bien? Entonces, aquí tenemos la estructura, o a lo mejor si tiene tiempo ya puede estar haciendo la carátula, porque fíjense que a veces el tiempo nos come y queremos de todas maneras hacer rapidito, y donde nos damos cuenta que el trabajo ha sido hecho a la ligera, cuando la carátula no cumple los datos. Bien, entonces, un consejito por ahí, si tenemos tiempo, vayamos ya haciendo quizás nuestra carátula, nuestro agradecimiento, empecemos con nuestro resumen, que son pequeñas cositas, pero que al final van a ir sumando al momento de corregir. Y fíjense que en la última parte nos indica un ejemplo de la carátula, cómo lo vamos a presentar, el resumen que vamos a hacer, también el índice, bueno, con detallitos que ustedes ya aprendieron a hacer en módulos anteriores. Tenemos también acá introducción, el desarrollo del tema y las conclusiones. Es fácil de presentar el artículo. ¿Bien? Entonces, esa sería la actividad que tenemos para esta semana. Basémonos entonces en esta tabla y el encontrar las categorías y las microcategorías. Si alguno ya tiene las ideas, ya puede ir inclusive redactando. ¿Bien? Al momento en que tengamos que pasarlo a nuestro artículo, ya no van a estar como subtítulos, ¿no? Solo ya va a estar el contenido. ¿Bien? ¿Se ha quedado todo claro? Ya podemos finalizar. Buenas noches. Licen, buenas noches. Una última consultita, por favor, porque hay rato se corta aquí donde trabajo. Yo estoy desde provincia. Y lo que quería consultarles, a un principio le estaba entendiendo que teníamos que ir redactando todas las respuestas de las entrevistas que hicimos, pero ahora dijo solamente estas categorización, solamente eso vamos a presentar en la segunda actividad. Lo que pasa es que para el ejercicio de estas ideas, para que yo saque estas ideas de, por ejemplo, poco apoyo de los padres de familia, he tenido yo que transcribir las respuestas que me han dado los diferentes padres, los diferentes profesores o estudiantes que yo entrevisté, ¿no es verdad? Entonces, a lo mejor hay personas que solo cuando lo transcriben se dan cuenta, pero también, por experiencia propia, yo sé que puedo sacar estas categorías solamente de ir leyendo los instrumentos sin necesidad de estar typeando. Ahora, si usted se da cuenta, es lo mismo, es lo mismo. De repente usted puede transcribir y sacar la idea, hay poco apoyo de los padres por esto y por esto y por esto y por esto, y usted ya está transcribiendo la información. Pero todo eso se resume en esta idea. ¿Bien? Entonces, a lo mejor hay personas que tienen que transcribir antes de sacar esta idea, pero si ustedes pueden sacarla directas, entonces fácilmente podrían solamente presentar este cuadro. ¿Ya? Ah, ya, gracias, Licen. Entonces, estaba entendiendo mal. Yo pensé que ya tenía que escribir las 10 hojas y más o más. No. Ya. Las 10 hojas van a salir, pero cuando usted empieza a desarrollar cada una de estas microcategorías que usted ha encontrado. Por eso es importante que ya vayamos viendo la información real, porque de esta tabla que usted me muestra, por ejemplo, yo sé que va a tener muchas hojas de redacción, porque son varias categorías y usted va a redactar un párrafo o dos por lo menos de cada uno de estas microcategorías. Y así va a alcanzar todas esas hojas que se les piden. Ya, muchas gracias, Licen, entendido. Licenciada, disculpe, ¿cuántas ideas centrales tienen que haber más o menos? No nos han dicho una cantidad mínima, pero me imagino que mínimo deberían haber 5 categorías.
porque caso contrario no le va a permitir la categoría redactar tantas hojas. ¿Ya? Y básicamente traten ustedes de enfatizar las ideas centrales que sacan de cada entrevista. ¿Ya? Usted puede leer una entrevista y decir, de esta idea saco 5 ideas. Puede ir anotándolas ya como una categoría. Y de repente sigue leyendo las otras entrevistas y si se repiten, ya sabe usted que va a tener más información y ya puede ir colocando sus microcategorías al lado. Entonces, de la simple lectura de sus instrumentos, usted ya puede armar esta tabla. Ahora, si usted prefiere, también puede typear todo, pero es un procedimiento un poco más moroso. Pero con una lectura comprensiva y una lectura selectiva, usted fácilmente va a poder sacar cuáles son las categorías y las microcategorías. Bueno, licenciada, gracias. Licenciada, una última consulta. Buenas noches. Adelante. En la redacción de las categorías, ¿solo tiene que ser texto o podemos incluir algunas imágenes o algunas fotografías, no sé, para poder hacer más rica tal vez la situación está? En esta parte al menos de redacción de las microcategorías solamente es texto. No hay ninguna información en imagen, aunque si usted tiene sus datos estadísticos, ¿ya? Y los tiene graficados, van a servir cuando usted tenga que hacer el análisis de los datos de su información. Pero en esta parte solamente es la redacción del texto, porque estamos pensando en el cuerpo de su contenido, de su artículo, ¿bien? Y como vamos a seguir el formato APA, en nuestro artículo por dentro no van imágenes, pero cuando ya lo transformemos en datos estadísticos, ya vamos a ir buscándole un lugar dentro de nuestro artículo. Entonces, por este momento, solamente es redacción en texto. Ya, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Hay alguna consulta más para ir terminando esta sesión? Muchas Sí, gracias, licenciada. Y nos contactamos internamente con los que tengan alguna dificultad para ir solucionándola. Bien. Buenas noches entonces, nos vemos o nos conectamos el fin de semana. Bien.